Estamos en Sin Distancias, un tiempo de radio para la educación y la cultura que te ofrece la UNED. Ahora nos acercamos al área de filología y vamos a tratar de nuevos campos que se abren en el mundo de la traducción y los medios audiovisuales, una actividad en auge y que merece nuestra llamada de atención. En el espacio Sin Distancias de hoy damos la bienvenida a la doctora Noa Talabán. ¿Qué tal, Noa? Un saludo. Hola, Miguel. Bienvenida, gracias por venir aquí, porque hacía tiempo que no te veía por aquí, por los estudios. Sí. Y quiero dar la bienvenida también al profesor José Javier Ávila Cabrera. ¿Qué tal? Hola, Miguel, José muy Javier. bien. Gracias. Bienvenido, gracias. No te conocía en estas lides. Espero que ya que rompes el fuego con este programa en la Facultad de Filología. Yo también lo te dejes ver por aquí. Desde luego que seguiré viniendo si nos invitáis. Eso está hecho. Bueno, los dos son profesores de la Facultad de Filología de la UNED dentro del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas. El título es largo, siempre lo digo cuando tengo que decir el departamento. Bueno, ellos son profesores de inglés, ya hablaremos luego, y vamos a hablar sobre la traducción y accesibilidad audiovisual. José, empezamos por ti. Antes de abordar estos dos conceptos, que me parecen así como altisonantes, quiero que empecemos hablando por la traducción audiovisual, ya que quizá algunos oyentes no tengan muy claro en qué consiste. Siempre hago referencia a que este programa va dirigido tanto a estudiantes de la UNED como a gente en general que lo escuche, puesto que se emite en Radio 3, que es una radio pública. ¿Cómo podríamos definir esta disciplina? Bien, la traducción audiovisual abarca la traducción de textos audiovisuales, los cuales se transmiten por medio de dos canales de naturaleza simultánea y complementaria, que son el acústico y el visual. Ambos poseen una serie de códigos de significación, tales como el lingüístico, paralingüístico y muchos otros, que interactúan entre sí y de esta manera estructuran o forman la estructura semántica del texto audiovisual. A diferencia de otros modos de traducción, en este caso el traductor debe tener en cuenta y presente estos dos canales por los que el telespectador recibe información y también debe conocer muy bien las restricciones técnicas que vienen impuestas por el medio. Entonces, José, de lo que acabas de comentar, se desprende que estaríamos hablando de la traducción que se hace para los productos cinematográficos principalmente. Bueno, aquí la verdad es que suele haber cierta confusión, no exactamente es así. La traducción audiovisual no solo se encarga de los textos cinematográficos, como comentabas, sino de todos aquellos que se transmiten por medio de los dos canales que comentamos, el auditivo y el visual. Por lo que aparte de guiones de cine, también nos podemos encontrar, podemos hablar de la traducción que se hace en los programas de televisión, pues de diverso tipo, tales como series, documentales, dibujos animados, programas multimedia, hoy día pues vídeos en línea que cada vez ve más gente en Internet, videojuegos, etcétera. Si me permitís la interrupción, es una confusión de lo más normal. Y entre otras cosas porque hasta hace muy poco la traducción audiovisual como disciplina pues no tenía una entidad propia como tal. De hecho, se la ha llamado de muchas maneras, ha recibido muchos nombres. Se la llamó traducción fílmica, traducción para la pantalla, traducción multimedia, incluso se la llegó a llamar traducción subordinada. Y afortunadamente esto ha cambiado en los últimos años, bueno, en las últimas dos décadas, y ya ha ido adquiriendo su entidad propia, su nombre, traducción audiovisual, como disciplina de todo tipo de traducción de programas audiovisuales. Y bueno, de hecho tiene sus congresos, sus seminarios, todo revistas aparte como traducción audiovisual, como disciplina con todas las de la ley, podríamos decir, ¿no? Sí, bueno, además es que, no sé, que debemos habituarnos, bueno, ya en el siglo XXI, en el año 2014, pues es que hablar de audiovisual solamente referido al cine se queda muy corto, está claro. Entonces, Noa, ya que has intervenido tú, ¿se podría decir que a diferencia de otro tipo de textos, el texto audiovisual tendrá unas convenciones propias, imagino? ¿Cuáles dirías que son sus características principales? O sea, ¿cómo se puede definir? Vamos a fijarlo.
Claro, el texto audiovisual, que es el texto que traducen los traductores audiovisuales, ¿no? Entonces, obviamente es un texto que está formulado dentro de una lengua y su cultura, como otros textos, pero la diferencia principal y fundamental es que transmite la información por medio de dos canales, el acústico y el visual, como ha comentado José. Esta información se codifica mediante diversos códigos de significación. Entonces tenemos el lingüístico, el paralingüístico, el musical y de efectos especiales, el de colocación de sonido, los iconográficos, los fotográficos, el de movilidad, el de planificación, los gráficos y los sintácticos de montaje. Bueno, en realidad es un texto mucho más complicado que el texto sobre el papel. El texto, por eso necesita otro tipo de traducción. Y luego, pues, además de todo esto, por lo general también, sobre todo si hay un guión previo, que muchas veces el texto audiovisual pues no es espontáneo, sino que tiene un guión previo. Este guión previo tiene, o es el texto en sí, se dice que tiene que tener una pretendida oralidad lo haga más espontáneo o lo más auténtico y natural posible. Esto se ha llamado a veces oralidad prefabricada, pero bueno, afortunadamente también, según estudios recientes, podemos decir que esta oralidad prefabricada también está muy conseguida, que podría pasar por un lenguaje espontáneo, a pesar de ser pues un texto audiovisual, un lenguaje audiovisual al fin de cuentas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de cine y series de televisión. Estos estudios en concreto se refieren al tipo de lenguaje audiovisual que encontramos en estos medios. José, las modalidades más conocidas en España, puesto que estamos dirigiéndonos a nuestro país, o por lo menos estamos pensando en él en todo momento, de lo que entendemos como traducción audiovisual, son el doblaje y la subtitulación, pero hay otras modalidades, al menos vamos a entrar en las más grandes, ¿no? En las más globalizadas. Sí, en efecto, pues en este programa vamos a tratar sobre todo la subtitulación y el doblaje, pero bueno, para nuestros oyentes, pues decir que las modalidades tradicionales dentro de la traducción audiovisual pues son el subtitulado, subtitulación, subtitulaje, tenemos la interpretación, el doblaje, como comentábamos, pues uno de los más conocidos en España, el voice over, que también se conoce con el nombre de voces solapadas, la narración, al igual que otras modalidades más novedosas, cuya finalidad es ofrecer la accesibilidad a los medios a aquellas personas que tienen impedimentos sensoriales, y para ello tenemos la subtitulación para sordos y con discapacidad auditiva, que es un tipo especial de subtitulación que comentaremos más adelante, y también la audiodescripción para ciegos o personas con deficiencias visuales, que cada vez pues se va haciendo más presente hoy día en los medios. Sí, has mencionado varios términos que no me han pasado desapercibidos, José, como el subtitulado, la subtitulación y el subtitulaje. ¿Cuál es el término más apropiado de todos ellos? Porque parece un juego de palabras, no sé si lo has hecho intencionadamente. Sí, bueno, lo he hecho también aposta para que podamos ver las diferentes acepciones, ¿no?, que tiene esta modalidad. Por un lado, el nombre original en España fue el subtitulado. Con el paso del tiempo empezó a utilizarse más el término subtitulación y, bueno, hoy día parece que se utiliza más la segunda, aunque pues también hay académicos o profesionales que siguen optando por el término subtitulado. En Latinoamérica pues se utiliza el término subtitulaje, que puede que a los oyentes les suene un poco extraño, y esto viene marcado pues por la influencia de la lengua inglesa, y en este caso sobre todo pues el término doblaje, ¿no? Doblaje, subtitulaje. Pero vaya, como comentábamos, en Europa este término, pues esta acuñación no se suele utilizar, y bueno, pues nos quedamos principalmente con la subtitulación o subtitulado según diferentes gustos. Muy bien, pues yo creo que ahí nos vamos a entender, ¿no? Subtitulación. Profundizando un poco precisamente en la subtitulación. Entonces, ¿qué es quizás la modalidad que más necesitamos conocer en este país, al ser la menos generalizada? ¿Cuáles son los tipos o qué nombre reciben los diferentes subtítulos que podemos encontrar? Vamos a ir descendiendo a lo concreto. Sí. Normalmente, en el mundo profesional distinguimos entre subtítulos interlingüísticos y subtítulos intralingüísticos. Los primeros, los interlingüísticos, son los más comunes, los tradicionales que conocemos, que son de la lengua extranjera a nuestra propia lengua, de una L2 a la L1. También se pueden dar al revés, o sea, también podemos tener subtítulos interlingüísticos de nuestra lengua
a la lengua extranjera, porque como ahora tenemos tanta capacidad de seleccionar los subtítulos que queremos en los distintos programas, podríamos hacer esa selección y esos subtítulos también se llamarían interlingüísticos, pero los interlingüísticos normales que conocemos siempre, que son los subtítulos como siempre los hemos conocido, son de la L2, de la lengua extranjera, a la propia lengua, que es la que, porque tú quieres entender esa lengua extranjera, por eso ves los subtítulos en tu propia lengua, y esos son los interlingüísticos. Estos subtítulos son muy útiles para el aprendizaje de lenguas porque podemos, por supuesto, entender mejor la lengua extranjera y mejorarla o adquirir conceptos y demás. Pero bueno, de eso podemos hablar en otro momento. El otro tipo de subtítulos que he mencionado son los intralingüísticos. Los intralingüísticos son los que van de la misma lengua a la misma lengua, es decir, un programa en castellano con los subtítulos en castellano. Son unos subtítulos que ahora mismo a los que podemos acceder con gran facilidad a través del mando a distancia en la televisión. Hoy en día, antes era con el teletexto, pero ahora con la TDT es a través del mando, es muy sencillo. Y, por ejemplo, son unos subtítulos que se han utilizado mucho en países como Francia y Estados Unidos. Había muchos programas que ya llevaban los subtítulos en la misma lengua, los subtítulos intralingüísticos de francés y francés, inglés, y eran muy utilizados por los inmigrantes. O sea, se usaban, se emitían ese tipo de programas ya con los subtítulos puestos en intralingüísticos para mejorar la adquisición de la lengua de pues, la cantidad de inmigrantes que ha habido siempre, en los últimos años, en este siglo, en Francia y en Estados Unidos es algo que se ha utilizado mucho. Ahora mismo los subtítulos intralingüísticos a los que más estamos acostumbrados son lo que podríamos llamar subtítulos para sordos, pero no queremos tampoco hacer llamar a todos los subtítulos intralingüísticos subtítulos para sordos, porque como ha mencionado José antes, los subtítulos para sordos realmente son otro tipo de subtítulos. Sí. Entrarían en otra modalidad de traducción audiovisual, como si dijéramos. Lo que pasa es que los subtítulos para sordos pueden ser intralingüísticos, que son los normales en subtítulos para sordos, de una misma lengua, y también interlingüísticos. Entonces, ahí por eso entramos en una modalidad aparte, ¿no? Los subtítulos para sordos, por definición, son subtítulos especiales porque poseen más información que un subtítulo normal, porque la persona sorda no está escuchando y necesita tener la información lo más completa posible. A veces en lugar de 2 líneas son 3 o incluso 4. Pueden cambiar de color según el personaje o de posición en la pantalla. También tienen información paralingüística de sonidos, música. Sí, eso es. Entonces, son unos subtítulos mucho más completos. Es un tipo de subtítulo totalmente diferente. Lo que ocurre es que a veces hay subtítulos para sordos en directo o semidirecto, se suele llamar. Y eso es imposible que sean tan completos, porque no sé si alguna vez habéis puesto las noticias, habéis puesto los subtítulos de las noticias, van un poco en diferido porque son en directo y, claro, no tienen toda la información ni la información paralingüística, pero no da tiempo a ponerla. Y eso ya lleva a otro procedimiento diferente. Pero bueno, esos son los tipos principales. Tampoco me quiero meter mucho más. Lo único decir que los subtítulos para sordos interlingüísticos, que a lo mejor eso sí que os resulta extraño, un subtítulo para sordo interlingüístico, una persona, un español viendo una película en versión original, tú le pondrías los subtítulos normales que podemos ver los demás y le podrían valer, pero la idea es que le pongas unos subtítulos para sordos. Es decir, que no le valga el subtítulo interlingüístico que vemos nosotros y que nos sirve a nosotros, sino que le crees en la pista del Blu-ray, del DVD, de lo que esté viendo, una pista de subtítulos interlingüísticos especial para sordos, con colores, con posición, con más información, con información paralingüística. Es un código distinto, ¿no? Claro. Por eso es cierto que a veces todo esto es más complicado de lo que parece, ¿no? Los subtítulos en general, normales, interlingüísticos, intralingüísticos, de una lengua a otra o en la misma lengua. Y luego ya los subtítulos para sordos son como otro capítulo, pero que también pueden ser interlingüísticos, intralingüísticos y deberían, o intentamos que para que el producto sea se pueda aprovechar lo más posible por el espectador que es sordo o con problemas de audición, que sean especiales y especialmente elaborados para cubrir esas necesidades. De acuerdo. Vamos a seguir matizando. Pensando en la tipología que habíais dado, ¿no tendría cabida un tipo de subtítulos más, los cada vez más comunes subtítulos realizados por los fans
de modo amateur y que circulan por la web. ¿Podéis hablarnos sobre este tipo de subtítulos, José, por ejemplo? Sí, claro. Esta práctica se conoce con el nombre de fansubbing y son los subtítulos que, como bien mencionas, hacen los amantes o los fans de la subtitulación el tipo de subtítulos que ellos hacen se llaman fansubs. Los orígenes, pues, surgen a partir de clubs que se empiezan a crear en la década de 1980 y estos clubs, pues, están vinculados a las películas japonesas anime, estas de dibujos animados. Y un poco más adelante, en la década de los años 90, es cuando, gracias a el software de subtitulación gratuito que se puede descargar de internet, pues estos fansubbers comienzan la subtitulación de sus películas y series favoritas. Hoy día, pues, es muy común encontrar los subtítulos de muchas de las películas de estreno que tenemos en las pantallas, o series de televisión norteamericanas que cada vez, pues, van cobrando más fama por Europa y principalmente en el caso de España. Resulta curioso el elemento fan o de labor social que llevan estos grupos por compartir el trabajo en la web para quien lo quiera aprovechar, ya que estos fansubbers no pretenden hacer negocio alguno con sus subtítulos, no cobran dinero, sino que el objetivo es crear un archivo de texto, compartirlo con las personas que quieran, lo suben a la web y, bueno, pues está a disposición de cualquier usuario, pues, que quiera hacer uso de los mismos. Y no sé, ¿pensáis o creéis que estos subtituladores amateurs pueden poner en peligro el trabajo de los subtituladores profesionales? Porque esto ya es toda una categoría profesional, ¿no? Claro, esto ha creado Reticencias, cuando menos. Sí, algo de polémica, no te voy a engañar, sí que ha creado, sobre todo dentro del mundo de la traducción audiovisual. Pero bueno, si bien es cierto que estos subtítulos cada vez son de mejor calidad, porque al principio eran muy malos, no sé si alguna vez era que el chico era Lo chica. dices como tímidamente. Sí, porque es como que, bueno, a lo bruto todo lo que salga, Sí. Y cuanto antes lo suba mejor, ¿no? Y que yo soy el primero en subir los subtítulos. Y entonces, pues no había unas directrices claras y bueno, y no sabían mucho de la lengua. O sea, traducían como podían y, bueno, al fin y al cabo es algo que yo hago para compartir y el que quiera que lo coja. Y entonces no había gran calidad, pero ahora sí, ahora cada vez son mejores y además, de hecho, se han ido asociando en algunos países y tienen incluso unas directrices, unas normas, unas convenciones que seguir a la hora de segmentar, Entonces, se están haciendo más serios. A pesar de eso, en un principio no son subtituladores profesionales y no pretenden que eso sea su profesión. Entonces, no debería poner en peligro el trabajo de los subtituladores profesionales en ningún caso. Otra cosa es que las productoras, que es algo que ha llegado a mis oídos, algunas productoras tomen prestados estos archivos que van circulando por la web y, en lugar de contratar a un subtitulador profesional, pues los hagan suyos, los editen, lo aprovechen y entonces se ahorren. Eso sí que sería peligroso, pero yo creo que en este sentido un poco de respeto a la calidad profesional y de respeto al espectador, o sea, yo creo que no se debería generalizar esa práctica, tampoco creo que se generalice y ese sería el único peligro que yo vería. De hecho, es que yo creo que el problema clave es que el trabajo del subtitulador no tiene el respeto que merece ni de lejos y en este país en especial. Y el ejemplo está claro en que muchos de los subtítulos que se están produciendo ahora con el auge de la accesibilidad, sobre todo en términos de subtítulos intralingüísticos, no los hacen subtituladores. Hay alguien que transcribe y lo mete en una máquina y que se segmente y se puntúe como sea, porque realmente no vale con meter un guión en una máquina, hay que subtitular. Subtitular implica condensar la información, respetar unos códigos de tiempo, respetar una sincronía, respetar una serie de cosas que yo no veo cuando voy al metro y veo los subtítulos y no veo por la web, en muchos vídeos que circulan por la web de cadenas importantes que deberían tener unos subtituladores que subtitulen
de manera intralingüística correctamente. Entonces, yo creo que el peligro está, más que los fans sean un peligro, el peligro es la propia sociedad que todavía no comprende la importancia que tiene el subtitulador, la profesión del subtitulador. Pero bueno, poco a poco. Habrá que avanzar en ello. Les recuerdo a los oyentes, a los estudiantes que nos escuchan, que estamos en un programa que se llama Sin Distancias, que lo estamos dedicando a hablar de la traducción y accesibilidad audiovisual, con los profesores Noa Talabán y José Javier Ávila, que son profesores del Departamento de Filologías Extranjeras y Sublingüísticas en la Facultad de Filología de la UNED. Bueno, y ahora que tenemos una idea más generalizada de lo que es la subtitulación, ¿qué tal si nos centramos en la modalidad más extendida en España, el doblaje? ¿Podríais contarnos un poco, para entenderlo mejor, cuál es el proceso que se sigue para doblar un producto audiovisual en plan profesional? José. Bien, el doblaje es una modalidad de traducción audiovisual, como ya hemos repetido varias veces a lo largo de este programa, en el que la banda sonora del texto audiovisual es sustituida por otra. Si el objetivo de dicha sustitución es la mejoría del sonido, esto se conoce con el nombre de post-sincronización, mientras que si la lengua origen, que se denomina LO, se sustituye por una lengua meta, LM, se conoce con el nombre de doblaje. Sus fases son, en primer lugar, la traducción, adaptación o ajuste, producción, existe una dirección e interpretación y mezclas. Y bueno, pues estas serían así, muy resumidamente, las diferentes fases por las que pasa el doblaje. Parece que el doblaje tiene un mayor número de fases que la subtitulación, además de tener en cuenta la sincronía labial de los personajes con el audio. ¿Nos explicáis un poco el proceso? Sí. En primer lugar, en la traducción, pues es el propio traductor quien se encarga de hacer la transferencia del guión al texto meta. En la adaptación o ajuste se sustituyen aquellas palabras que no coinciden fonéticamente con el movimiento de la boca de los actores y de las actrices. Yo considero personalmente que es uno de los rasgos, una de las fases un poco que complica bastante esta modalidad. Seguidamente se tienen en cuenta las pausas, el inicio y el final de los enunciados. También hay que considerar las vocales que son abiertas, las que son cerradas, etcétera. Por lo que, bueno, a priori hay una serie de datos aquí a tener en cuenta, a diferencia de la subtitulación, que bueno, pues lo hacen ciertamente complicado. El adaptador divide el texto en takes o fragmentaciones, añadiendo las marcas de tiempo y también las marcas de silencio. En la producción, el equipo de producción presupuesta la película, realiza el reparto de actores, actrices, directores, etcétera. En la dirección e interpretación se toman las decisiones relacionadas con la actuación de los actores, el ajuste, la sonorización, etcétera. Y finalmente entraríamos en la fase de las mezclas, donde se mezclan las imágenes con el sonido doblado y las pistas de sonido. Por lo que hemos podido escuchar hasta ahora, el doblaje y la subtitulación son muy diferentes en muchos sentidos, a pesar de ser ambas modalidades, como ha quedado claro, de traducción audiovisual. Eso me hace pensar en los posibles motivos que lleven a los distintos países a elegir una u otra modalidad más generalizada. ¿Qué nos podéis contar al respecto, Noa? Sí, los motivos relativos a la preferencia de cada país en términos de traducción audiovisual verdaderamente pueden ser muy diversos. O una mezcla de varios motivos. Tenemos motivos económicos, motivos políticos, motivos culturales, sociales. Depende un poco de la situación en cada país. Lo que está claro es que, como bien has comentado, son muy diferentes entre sí y las dos presentan tanto pros como contras bien diferenciados. Así, un poquito a modo de resumen, podemos hablar de que el doblaje, por ejemplo, es mucho más caro que la subtitulación. Ya solo las fases, el número de actores, el estudio, el director de doblaje, bueno, es un proceso más largo y más caro. Por supuesto, un contra del doblaje también es la pérdida del diálogo original. Claro, esto siempre se ha criticado por los amantes de la versión original y, por otro lado,
aunque se pierde el diálogo original, también crea una sensación más de ilusión cinematográfica, porque para una persona que no conoce la lengua extranjera en la que está grabada la película o la serie, si tiene que leer además los subtítulos, y eso también es una queja muy común de los detractores de la subtitulación, pues es trabajoso y ya no me meto en la película igual, ya no me relaja el ver. Entonces, por eso los pros y los contras hay que de verdad utilizar un poco una balanza para ver cuál es mejor o peor. Yo creo que no hay ninguna. Simplemente las dos hay que conocerlas y valorarlas en su justa medida en el contexto concreto en el que se valoran. Por ejemplo, una película en versión original con subtítulos, mi abuela no la podría ver. Entonces el doblaje para analfabetos o niños siempre va a ser mejor que la subtitulación porque va a permitirles más comprender el producto audiovisual. Mientras que, como hemos dicho antes, al tener la lengua original cuando usamos subtítulos, esto fomentaría el aprendizaje de la lengua extranjera, porque la estás oyendo todo el tiempo. Dicen también los detractores de la subtitulación que los subtítulos contaminan la imagen. Ya no la tienes tal cual. Hay un texto ahí abajo que te puede estar molestando porque ya no es pura la imagen como estaba en un principio. Otra cosa que las diferencia, ¿no?, es la canalización de calcos. Para meter en boca ciertas palabras con ciertas consonantes o ciertas vocales, viene muy bien usar calcos del inglés, mientras que eso no pasa, la subtitulación no lo necesitas. Tú condensas la información, la escribes. Entonces, por eso el doblaje es casi un lenguaje propio a veces. Hay muchas, no sé si os habéis fijado, que hay muchas veces muchas palabras y expresiones que son típicas del doblaje, nadie las usa. O prácticamente nadie las usa en el lenguaje cotidiano. Sí. De hecho, es que lo tiene incluso en inglés lo llaman the bees, es el lenguaje del doblaje, es que es casi un lenguaje propio a veces. Y también es un elemento curioso a tener en cuenta, ¿no? Y estamos tan acostumbrados en este país, porque además la industria del doblaje en este país es tan buena, que no nos damos cuenta, ¿no? Es muy natural y de verdad que consiguen esa ilusión cinematográfica que pretenden. Yo, que soy muy amante de la subtitulación, también disfruto mucho con el doblaje, todo hay que decirlo. Y es una buena industria, además. Si hablamos de España, como estábamos hablando ya, Noa, es evidente que el doblaje es una modalidad que hace sombra a la subtitulación. Pero a nivel europeo o incluso internacional, ¿cuáles son las preferencias entre subtitulación y doblaje más generalizadas, dependiendo del país o del terreno en el que hablemos? Pues la subtitulación está más extendida en países como Holanda, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Portugal, Gran Bretaña, Grecia o Chipre. La mayoría de los países hispanoamericanos, y tenemos que exceptuar a Brasil. Sin embargo, pues el doblaje se da en España, como bien sabemos y hemos estado comentando, Italia, Alemania, Francia, Suiza, Irlanda, Austria, Gran Bretaña excepcionalmente, a pesar de que lo hayamos mencionado dentro de la subtitulación, Tailandia y Japón también. Hay otros países como Polonia, donde está más generalizado el voice-over o voces solapadas, que es otra modalidad de traducción audiovisual sobre la que no hemos hablado todavía. Pues vamos a ello. Es cierto, esta modalidad se da en programas en los que se oye el diálogo original y una segunda traducción a la vez, ¿es así? Eso es. Es lo que llamamos voces superpuestas o voice-over. Esta modalidad es en la que se emite de forma simultánea la banda con el diálogo original y la banda en la que se ha grabado una versión traducida. Esta última banda comienza tras haber podido escuchar algunas palabras del texto original, que se oye en segundo plano, de ahí lo de voces solapadas. El técnico de sonido baja el volumen de la versión original e incrementa el volumen de la versión traducida. Esta modalidad es muy común hoy día en muchos de los realities norteamericanos que vemos en televisión, que se emiten en cadenas de televisión pues más pequeñas. Por mencionar alguno, pues programas de subastas, de chico encuentra chica, chica busca chico, de la MTV. Son programas o es una modalidad que aporta más, es más rápida, es más barata y aporta un mayor realismo a estos realities. Y bueno, saliendo un poco de estos programas, digamos, entre comillas, un poquito baratos o un poco facilones de ver, ¿verdad? Siempre me gusta poner como ejemplo el programa de redes de Eduard Punset porque es muy curioso.
cuando habla con algún científico y se comunican en lengua inglesa, podemos oír de fondo su voz que él se está comunicando en lengua inglesa con ese científico o esa persona a la que entrevista, y seguidamente escuchamos su propia voz traduciendo su propio diálogo, con lo cual es bastante llamativo escuchar un presentador que se traduce a sí mismo y bueno, pues del prestigio que tiene esta persona. Curioso. Una cosa más, ¿creéis que la preferencia en términos de traducción audiovisual puede influir en los conocimientos de lenguas extranjeras de la población del país correspondiente? Y aquí salen los profesores de filología. Noa. Sí, bueno, yo lo creo, lo creo firmemente. Otra cosa es que esté comprobado. La comprobación más fácil que podemos hacer es viendo los informes de conocimientos de lenguas a nivel europeo, los informes PISA de la Comisión Europea, etcétera. Cuando comparamos los resultados de los distintos países, curiosamente, los países donde los hablantes tienen un conocimiento más bajo en términos de lenguas extranjeras siempre o suelen ser países donde la tendencia es el doblaje, y al revés, donde mejores resultados en términos de conocimientos de lenguas extranjeras hay, son países donde la modalidad de traducción audiovisual predominante es el subtitulado, la subtitulación. Entonces sí que hay una influencia clara y eso nos tiene que hacer pensar, no vamos a cambiar la industria, o sea, no se trata de que ahora de repente nos volvamos subtituladores, pero sí que debemos potenciar, sobre todo desde las clases de lenguas, desde el entorno educativo, debemos potenciar el uso de la subtitulación por parte de las personas interesadas en aprender lenguas para que cada vez esté más generalizado posible, por lo menos estar familiarizados con la lectura de subtítulos y con ver programas en versión original siempre que nos apetezca o que nos sea posible. Vamos a pasar ahora a hablar sobre accesibilidad, si os parece. Ya se ha comentado, ya ha salido en este espacio, que hoy en día hay más consideración por aquellas personas con alguna discapacidad auditiva y o visual, aunque me temo que aún queda un largo camino hasta que todos los productos se hagan accesibles. Pero ¿cómo describiréis vosotros la accesibilidad en términos de traducción audiovisual, que es nuestro tema de debate? Como señalas, en traducción audiovisual hablamos de accesibilidad cuando nos referimos a algunas modalidades, en concreto a los subtítulos para sordos o personas con discapacidad auditiva, de los que hemos hablado anteriormente, y también a la audiodescripción. En esta última modalidad, que todavía no habíamos mencionado, se traducen y describen las imágenes, de modo que las personas con discapacidad visual puedan recibir toda la información necesaria relacionada con los movimientos de los personajes, los elementos que aparecen a través del canal visual, qué están haciendo los personajes, dónde se encuentran, su aspecto, datos como el escenario en el que se encuentran, etcétera. También es importante señalar que la voz que audiodescribe es diferente en cuanto al tono a la de los hablantes. De esta manera se puede distinguir cuál es el propio diálogo de los personajes o de los actores y cuál es esa información adicional que está recibiendo este tipo de espectador. ¿Y cómo funciona la audiodescripción en términos de proceso? Pues consiste en añadir al soporte audiovisual una pista de audio donde va grabada la voz que describe la imagen, y para ello se utilizan los espacios que deja libres la banda sonora original. Esta pista que describe las imágenes solo debería ser escuchada por el usuario con discapacidad visual y, por tanto, no afecta para nada al resto de los espectadores. Cabe mencionar que, aunque no está aún tan generalizada como debiera la audiodescripción y todavía es la gran desconocida, yo creo, el campo de aplicación es muy amplio. O sea, no estamos hablando solo de cine o televisión. Son todas las producciones emitidas por la televisión o grabadas en cualquier soporte, películas, series, documentales, pero también cines, salas de cine, espectáculos en directo, teatro, musical. En ópera se ha usado mucho la audiodescripción. En Barcelona hay un grupo muy potente de audiodescripción que empezó sobre todo en la ópera y también museos. No sé si habéis visto también las con guías. Los cascos, sí, pero guías de audiodescripción en museos, en exposiciones, en parques naturales, en parques temáticos, cada vez, porque el campo de aplicación es cualquier acto en el que pueda haber una descripción de las imágenes para la persona que lo necesite con discapacidad visual.
Sí, y ahora ya pido vuestra opinión. ¿Creéis que en España se está proporcionando la accesibilidad necesaria en términos de traducción audiovisual? Cada vez más, cada vez más. Yo creo que sí, que cada vez estamos todos más concienciados y, de hecho, hay un alto porcentaje de productos de televisión, sobre todo en las cadenas públicas, casi el 100%. Luego en las demás cadenas pues depende un poco. También hay veces que vemos la interpretación de lengua de signos en la pantalla. Bueno, otra cosa es el tipo de servicios de subtítulos para sordos, como hemos dicho antes, que no se llega todavía al nivel o a la calidad del subtítulo para sordo que sería el ideal, pero el caso es que cada vez hay más. En cuanto a otro tipo de formatos, aunque hasta ahora todavía no existe un gran sistema que adapte el cine, el teatro, la ópera y demás a personas sordas y ciegas, un avance muy interesante y que quería comentar es una aplicación que salió hace unos meses, creada por un grupo de investigadores de la Universidad de Carlos III de Madrid. No sé si leísteis la noticia en el periódico. Se llama Watch Cine. La aplicación es gratuita y combina estas 3 modalidades de accesibilidad: lenguaje de signos, subtitulación para sordos y audiodescripción. La idea es que la persona con cualquiera de estos tipos de discapacidad se instale en el móvil la aplicación o en la tableta y va al cine y se conecta a la red wifi de Watch Cine y selecciona la opción que necesita. Entonces, bueno, yo creo que es un avance a destacar, ¿no? Que exista esta posibilidad y que cada vez, pues esto significa que cada vez estamos más concienciados de la accesibilidad que hay que proporcionar, y para eso está el campo de la traducción audiovisual. Noa Talabán y José Javier Ávila, que son profesores del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas en la Facultad de Filología de nuestra Universidad, de la UNED, que vinieron a hablarnos de traducción y accesibilidad audiovisual. Nos vemos en otro momento. Gracias por asistir a este espacio. Gracias a ti, Miguel, y hasta la próxima, que nos veamos. Sí, muchas gracias, Miguel.